Sobre Dios es un libro del filósofo surcoreano afincado en Alemania Byung-Chul Han, publicado en alemán en 2025 y traducido al español este mismo año. Vivimos una vida completamente desprovista de sentido, en la que vivir parece ser solo sobrevivir. Pero más allá de esa realidad inmanente a la supervivencia, propia de la producción y el consumo, de la información y la comunicación, existe otra realidad que no es inmanente. Por el contrario, es trascendente. Y sobre esa trascendencia, Byung-Chul Han escribe este libro, que en el fondo no es un libro sobre Dios, sino sobre la imposibilidad de pensar en ausencia de un espíritu trascendente, y cómo buscar los caminos para hacerlo posible, despojándose del yo. El texto de Byung-Chul Han es un permanente diálogo a casi un siglo de distancia con la obra de la pensadora francesa Simone Weil, cuyos escritos filosóficos giraron en torno a su experiencia espiritual acercándose a la fe. El punto de partida del libro es la afirmación de Han acerca de que la actual crisis de la religión no es atribuible a que Dios o a ciertos contenidos de la fe ya no sean creíbles, sino a una serie de razones estructurales de la que la más importante es la pérdida de la atención. Lo que postula Byung-Chul Han es que no se trata de que Dios haya muerto. El que ha muerto es el ser humano al que Dios se revelaba. Para Simone Weil, en su grado más intenso, la atención es similar a la oración. Porque la verdadera oración no es una petición, sino un acto de atención plena. Y esa atención plena es la que nos permite abrirnos a la presencia divina. Para Weil, la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino lo contrario, en participar plenamente en el sufrimiento y en la realidad, mediante la actitud interior llamada atención, que no es otra cosa que una conciencia pura, vacía de ego. La crisis de la religión es la crisis de la atención y por lo tanto una crisis de la percepción, porque la percepción ha perdido toda dimensión contemplativa y se ha vuelto extremadamente voraz. La figura que utiliza Byung-Chul Han para exponer esa voracidad es que la percepción come. Su actitud es consumirlo todo. La voracidad perceptual se pone de manifiesto en maratonear series o en la adicción a las redes llenas de basura de información y comunicación y de basura de sonidos y visiones. El problema es que esta percepción voraz no requiere atención, solo devora, traga. Queremos consumirlo todo en lugar de mirarlo. Para Simone Weil, la persona debe optar entre consumir y mirar, porque mirar es lo único que nos puede sacar de la inmanencia del consumo carente de todo sentido. Como sucede con nuestro organismo, cuando dejamos de alimentarnos, nuestro cuerpo comienza a consumirse a sí mismo para generar energía. Al alma le sucede lo mismo. El alma que deja de comer se dirige hacia sí misma, mientras que el alma que sigue comiendo, sin mirar, sin atender, pierde capacidad contemplativa. Se va atrofiando y empequeñeciendo. La voracidad por el consumo parece irrefrenable, pero hay cosas que escapan a ella. Y son las cosas que no se encuentran a disposición, al alcance de cada uno. La indisponibilidad es el rasgo esencial al que se dirige la atención contemplativa. De eso se trata la atención religiosa. Es una mirada que se apoya en la espera, en la paciencia, una mirada que nos permite acceder a lo indisponible. Y es esa mirada atenta lo que actualmente se está desmoronando y fragmentando. Mediante la digitalización se ha acelerado enormemente la puesta a disposición de las cosas. Todo se ha vuelto alcanzable, accesible, calculable y consumible. Vamos de un estímulo a otro sin cesar, y si, como dice Weil, Dios es la atención sin distracción, basta la distracción para alejarnos de Dios. Y esa distracción es moneda corriente para la actual sociedad de la adicción, que no es otra cosa que una sociedad sin atención,
Adicción y atención son fuerzas antagónicas. El smartphone es una máquina digital de adicción. La información de los flujos digitales solo tiene una breve duración, y como la atención, por definición, requiere duración, no es posible mantenernos atentos a lo que cambia. Y la atención termina fragmentada. Por el contrario, la atención profunda se dirige a lo duradero. Lo verdadero es duradero. Por eso quien no es capaz de mantener una atención contemplativa no puede acceder a la verdad. ¿Cómo desear la verdad sin saber nada de ella? He ahí el mayor misterio de todos los misterios. Las palabras que expresan perfección, como Dios, verdad o justicia, cuando las pronunciamos con deseo en nuestro interior sin asociarlas a nada, poseen el poder de elevar el alma. Hay que desear la verdad en su vacío sin intentar adivinar su contenido. La avalancha de información que nos domina destruye lo verdadero y nos arrastra a un torbellino de actualidad. Hoy en día nuestra atención está tan embotada y es tan plana que carece de la elevación necesaria para contactar a Dios. Le falta verticalidad. Es una atención llana, carente de profundidad y elevación. Para Simone Weil, la contemplación en cualquier actividad humana se puede entender como un proceso espiritual. Hasta un ejercicio de geometría puede alcanzar dimensión espiritual si se realiza con atención. Pero la atención también tiene una dimensión social, y por eso su declive tiene graves consecuencias en las relaciones interpersonales. Tanto el respeto como la empatía se basan en la atención al otro. La sociedad se embrutece e incrementa su violencia cuando se pierde la atención en el otro. La mirada es una de las formas de expresión de la atención. Una mirada atenta hacia el otro hace que me vacíe de todo contenido propio y pueda recibir al otro que está siendo mirado tal cual es. De allí que Simone Weil sostenga que la mirada es lo que salva. La mirada atenta es una mirada sobrenatural, amorosa y amigable, tan sobrenatural como la amabilidad o la sonrisa sin propósito. Se opone a la mirada sartriana, dominada por la economía del poder, que me reduce a un objeto, me evalúa, me juzga e incluso me condena y me avergüenza. Para Emmanuel Levinas, se trata de dar forma a una ética del otro como ética de la atención. El otro exige atención, porque sin atención nos volvemos sordos a la llamada del otro. Solo el pensamiento atento puede tener una mirada. En cambio, el pensamiento sin mirada se parece a la inteligencia, al cálculo. Es algo que no produce nada nuevo. Lo máximo a lo que se puede llegar con la inteligencia es a despejar problemas. Pero pensar supone más que resolver problemas. Esta es la razón por la cual la inteligencia artificial solo se reduce a un proceso algorítmico de datos que se limita a lo ya existente, carente de espíritu, sin atención creadora. El espíritu es atención, dice Simone Weil. Toda capacidad creadora del ser humano tiene origen en la atención profunda, lo cual explica que nuestro presente, pobre en atención, sea también pobre en genialidad creadora. Aunque los esfuerzos de atención pudieran parecer durante años aparentemente estériles, un día, una luz proporcional a esos esfuerzos nos inunda el alma. La atención alcanza su cenit en el momento que abandona toda voluntad y propósito, y me quedo sin yo. Se genera lo que Weil llama la descreación, hacer que lo creado pase a lo increado. Paradójicamente, la descreación no es un retroceso. Nos conduce más allá de lo creado y nos acerca al acto divino de la creación. Si nosotros, criaturas surgidas del amor de Dios, nos descreamos, es decir, renunciamos al yo,
nos vaciamos de yo y nos transformamos en nada o en nadie, pasamos a ser mero medio participando en la potencia absoluta de Dios. Simone Weil postula la necesidad de renunciar al yo, pero actualmente, bajo la presión de la autenticidad, vamos en sentido contrario. Tratamos desesperadamente de ser algo o alguien. El imperativo de la creatividad, que obedece a la lógica neoliberal de la producción, nos aleja de la autorrenuncia. Estamos frente a otra razón estructural que motiva la crisis de la religión, además del declive de la atención. Se trata del fortalecimiento del yo. Nuestra atención gira única y exclusivamente en torno al yo, y celebramos el culto al yo en el que cada uno es sacerdote de sí mismo, equivalente al empresario de uno mismo que postula la sociedad de rendimiento. El ruidoso yo mantiene a Dios alejado de nosotros y reduce la visión del mundo. Cuando al apoderarnos de las cosas para satisfacer nuestros objetivos y necesidades, le arrebatamos su belleza. Nuestra voluntad de apropiación destruye la belleza porque solo una atención profunda y contemplativa salva las cosas y revela su belleza. La realidad auténtica, el orden auténtico de las cosas, solo puede experimentarse a través de la extinción del yo, porque cualquier apego distorsiona la realidad. Al alejarme de las cosas, al romper con ellas, les devuelvo su realidad. Weil sostiene que es la imaginación, al servicio del yo, la que somete a las cosas a sus necesidades y deseos, y altera la verdadera relación entre las cosas. La imaginación nos impide alzar el vuelo a lo trascendente. Generamos la realidad del mundo a partir de nuestra imaginación. Es la realidad del yo que se proyecta sobre las cosas, no solo como presente, sino como noción del futuro. Pero existe un tiempo que escapa a nuestra voluntad. Se trata del pasado, que entraña una indisponibilidad porque nuestra voluntad no puede alcanzar al pasado. Por eso, Simone Weil identifica en lo pasado una realidad más elevada que lo presente o lo futuro, porque se trata de lo real fuera de nuestro alcance. El poder funciona de manera termodinámica. Se expande de manera permanente y no soporta el vacío. Todo vacío es inmediatamente ocupado. El alma humana también obedece a esta termodinámica del poder. ¿Por qué? Porque quien posee el poder tiene la sensación de expandirse en el espacio. La ampliación del poder se siente como la ampliación de uno mismo, y en esa expansión va sometiendo a los demás, y su espacio no encuentra un límite en el otro. El poder provoca que quien lo posee permanezca consigo mismo en el otro, porque su omnipotencia eliminará todos los espacios en los que no se encuentre consigo mismo. Para salir de esta lógica hay que renunciar al poder, lo que consiste en una retirada voluntaria del yo, a contramano de la termodinámica del poder, ya que quien posee el poder no debiera permitir ningún vacío, y su renuncia genera como consecuencia un vacío insoportable. Renunciar al poder se convierte en algo antinatural o incluso sobrenatural, dice Simone Weil, y opone entonces a la termodinámica del poder una teodinámica del vacío. Esta ética del vacío suspende la simetría de acción y reacción propia de la economía. La ética del vacío se trata de un actuar sin contrapartida, un actuar a partir de relaciones asimétricas, sobrenaturales. La asimetría se caracteriza por no reclamar reciprocidad, como la atención, que es la forma más rara y más pura de la generosidad, porque no pide nada a cambio. Pero, ¿de dónde proviene la energía de un acto sin contrapartida? La energía debe venir del vacío. Como vimos, para producir un vacío debe darse un desgarro del yo, la descreación de la que habla Weil, desligarse del quererse así, abriendo una corriente de aire que nos eleva hacia un plano superior del ser. Es el caso de la misericordia, que es asimétrica y sobrenatural, como también lo son la amistad o la sonrisa discreta y sin propósito que le dedicamos a un extraño. Las relaciones asimétricas, sin esperar contrapartida,
generan espacios sociales que respiran por fuera de la economía, dominada por la simetría del toma y daca. Sin estos espacios de aire y de vacío, las sociedades se ahogarían en el dominio total de las relaciones de intercambio económico. Simone Weil interpreta las palabras bíblicas «ama al prójimo como a ti mismo» desde la óptica de la amistad, porque la amistad renuncia a apoderarse del otro. No come, mira. La amistad se construye a partir del respeto al otro, que requiere distancia. La amistad se caracteriza por la cercanía de la lejanía. También la compasión, que el fuerte siente cuando se encuentra con un débil, será asimétrica, pura y sobrenatural, cuando carezca de conciencia sobre su superioridad, cuando se base en una renuncia a sí mismo. Por su parte, la gratitud que expresa el débil cuando se encuentra con el fuerte será pura y sobrenatural siempre y cuando no implique humillarse, porque eso convertiría a la gratitud en una relación simétrica. En la vereda de enfrente, el sometimiento fuerza al otro a que se vea como yo lo veo, o como quiero que él se vea. Así como conquistar supone forzar al otro a que me vea como yo me veo, o quiero verme. Del mismo modo, la venganza y el odio brotan de la presión de la simetría. La acción de vengarme es una reacción por un sufrimiento al que me han sometido, por lo cual la venganza busca restablecer el equilibrio alterado. La teodinámica del vacío se vuelve asimétrica en el momento en que perdono al otro en lugar de vengarme, generando un equilibrio en el vacío, rompiendo la simetría de la venganza. Perdonar es absolver de culpa al otro y a sí mismo, porque el perdón requiere previamente que prescinda de mí mismo, de mis expectativas. Quien perdona reconoce la alteridad, la del otro y la propia. El genio de la atención necesita silencio. Por eso otra causa de la crisis de religión es la pérdida del silencio. En una época como la nuestra, dominada por el ruido. El mundo entero se está convirtiendo en un ruidoso mercado. Hoy todo es una mercancía. Cuanto mayor es la productividad, más ruido se genera. El ruido multiplica al capital, al mismo tiempo que el capital hace ruido para multiplicarse. Porque el silencio no produce nada. La presión neoliberal del rendimiento y la optimización enferma al alma al someterla a un exceso de ruido. La hipercomunicación digital destruye el silencio. La información como tal es un ruido más estruendoso inclusive que el de las máquinas de la modernidad. Las informaciones son invasivas, se imponen a la percepción, incluso nos impiden oír las cosas que son pudorosas y se retiran al silencio. El idioma mismo se agota ejerciendo su función de información y de comunicación, salvo en los casos en que se desactiva la función informativa de la palabra, como en el de la poesía. Solo mediante la atención contemplativa se puede acceder al silencio. El silencio contemplativo también permite al pensamiento observarse a sí mismo y producir nuevas formas del pensar. En ese sentido, la filosofía se asemeja a la poesía, mediante una mente vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a dejarse penetrar por el objeto en su verdad desnuda. El silencio es la partera de lo nuevo. Pero no todo ruido, por el mero hecho de serlo, enferma al alma. Los ruidos también pueden ser percibidos a través de la calma, del vacío, casi sin un propósito. En el silencio los objetos o los ruidos regresan a sí mismos, sin ser molestados por el yo. En ese contexto, cada ruido, en lugar de aturdir, enriquece al silencio. El silencio de las cosas y el silencio de los ruidos es reflejo del silencio de Dios. Hoy casi resulta imposible rezar, expuestos como estamos todo el tiempo al ruido de la información y la comunicación.
Ni siquiera es posible cerrar los ojos, porque nuestros ojos están obligados al atracón constante, a comer. Cerrar los ojos significa permanecer en silencio. Para orar, el alma debe permanecer en silencio y soportar el vacío para que solo trabaje nuestra parte sobrenatural. El yo ruidoso se extingue en Dios. El silencio no es ausencia de sonidos, sino algo infinitamente más real que los sonidos. Allí donde reina el gran silencio, toda voluntad se retira y el yo muere. Hoy lo bello carece de toda espiritualidad. Se desacraliza hasta convertirse en objeto de consumo. La inmanencia del consumo despoja lo bello de toda trascendencia. No debe estremecer ni doler. Su lema es el like, el me gusta. Simone Weil sitúa a la belleza fuera de la inmanencia de la satisfacción del sujeto. La ubica en terrenos de la trascendencia y aleja lo bello de ser objeto de consumo. El arte es profundamente religioso porque nos permite sentir que somos vecinos cercanos de lo desconocido. La existencia de la belleza es una prueba de la existencia de Dios. La capacidad humana para entrar en un estado de contemplación estética ante el espectáculo de la naturaleza o ante una estatua griega es la prueba de su existencia. Lo que caracteriza a la belleza es su indisponibilidad. No se puede acceder a ella de manera voluntaria. Solo la atención que contempla y se demora puede acceder a lo bello. Lo bello requiere distancia. Por eso actualmente, cuando reina la absoluta ausencia de distancia y donde todo está accesible, disponible, cuanto más cerca parece que estamos, más nos distanciamos de lo bello, como de Dios. Lo bello escapa a cualquier finalidad. Es un medio sin fin. Todo arte es impersonal y si bien la obra tiene un autor, cuando es perfecta, tiene también algo de anónima, porque se aleja del yo. Solo a través del dolor accedemos al mundo, a la belleza y también al amor. Sin dolor nos quedamos sin mundo, porque es el medio por el que la realidad se nos anuncia. Simone Weil considera que en el proceso del dolor siempre hay un punto en el que en el medio del sufrimiento se manifiesta una realidad superior. Si las despedidas duelen, es porque los vínculos son verdaderos. Solo gracias al dolor podemos distinguir verdad y falsedad. Sin dolor caemos en una total indiferencia hacia el otro. La indiferencia y la falta de compromiso no duelen. Prueba de ello es la ética de la misericordia, que se basa en el dolor que experimentamos al ver el sufrimiento del otro. Pero actualmente estas ideas de Weil sobre la función del dolor como factor que hace a lo bello, al amor, al gozo o al bien, nos resultan extrañas. Y eso sucede porque nuestra sociedad es hostil al dolor. Está dominada por la algofobia, el miedo al dolor. Hoy ni siquiera el amor debe doler. Incluso el arte y la música deben ser complacientes. Todo debe ser pulido, adaptado para el consumo. El me gusta actúa como analgésico del presente, porque nada debe doler. Nuestra palabra clave es bienestar. El mundo debe estar completamente conformado por zonas de bienestar. La felicidad se pule hasta convertirse en bienestar. El dolor es una desdicha que hay que evitar. Nuestro mundo se parece al mundo feliz de Aldous Huxley, en el que el sufrimiento estaba específicamente prohibido y la felicidad era obligatoria. El dolor ha perdido su poder, se medicaliza, se le priva de su magia, se lo convierte en objeto de terapia. Pero la felicidad profunda solo es posible cuando está rota.
y la razón de esa rotura debe ser la negatividad del dolor. Al igual que el silencio, también el dolor es la partera de lo nuevo. Sin él, nos quedaríamos atrapados en el infierno de lo igual. Simone Weil vivió en la sociedad disciplinaria de fábricas e instituciones educativas, donde el dolor disciplinante era importante como motor de la producción. Weil expone la relación del ser humano con la máquina y de qué modo las personas se convierten en esclavos de su propia producción. En esta esclavitud hay dos factores: la velocidad y las órdenes. Velocidad para repetir movimiento tras movimiento, sin espacio ni para la reflexión ni la fantasía, y las órdenes para reproducir lo decidido por otro. Frente a una máquina, la persona se mata el alma durante 8 horas al día, se mata el pensamiento, el sentimiento, todo. Porque el sentir irritación, tristeza, alegría o hastío enlentecerían la cadencia de la máquina que produce, razón por la cual hay que callarse y obedecer. Pero ya no vivimos en la sociedad disciplinaria regida por órdenes y obediencia, sino en una sociedad neoliberal de rendimiento que explota la libertad en sí misma, en la que confluyen el esclavo y el amo en la misma persona. En nuestra sociedad la capacidad de rendimiento no se ve impedida por los sentimientos. Por el contrario, gran parte de su impulso surge de la felicidad y el bienestar. En el régimen disciplinario se reprimían las emociones porque enlentecían la producción, pero en el neoliberal las emociones se explotan como recursos, ya que adquieren relevancia como factor de consumo, siendo que consumimos fundamentalmente emociones a través de mercaderías cargadas de relato y significado. El ser humano ya no está sometido a la voluntad ajena, es un ser libre y creativo, pero en verdad es su propio esclavo. Le ha arrebatado el látigo al amo y se azota a sí mismo. La autoexplotación es más eficiente que la explotación bajo las órdenes ajenas. Para Byung-Chul Han, la soga digital es incluso más asfixiante que la soga mecánica, porque nos degradamos hasta transformarnos en paquetes de datos que se dejan vigilar y dirigir. El delirio del rendimiento hace que quienes se autoexplotan no se rebelen. Simone Weil plantea que la relación espíritu y mundo se encuentra invertida y pregona la conversión que revierta ese estado. El peso de la cantidad asfixia al espíritu y lo hace sucumbir a la eficacia. Pero el espíritu escapa a la pura cantidad, no cuenta números. El espíritu explica, porque de eso se trata el pensar, de explicar. El espíritu que piensa tiene la virtud de la vacilación, de la duda, algo de lo que carecen las computadoras. A diferencia del espíritu que piensa, la inteligencia artificial solo sabe calcular, no explicar. Solo sabe acelerar. Simone Weil lo dice de manera lapidaria. Dinero, maquinización y álgebra son los 3 monstruos de la civilización actual. Esta frase actualizada por Byung-Chul Han define a otros 3 monstruos: el capital, la digitalización y la inteligencia artificial. Los 3 rebajan al ser humano hasta transformarlo en esclavo de los datos y la eficiencia. El intelecto, que solo puede comprender el cálculo, no posee sentidos para captar lo bello, y en eso se diferencia del espíritu. La belleza es calidad sin cantidad, escapa a cualquier forma de eficacia. En la belleza podemos demorarnos, por eso solo la inactividad contemplativa, que no trabaja ni produce, nos permite acceder al mundo entendido como belleza. La mirada, la atención contemplativa que se demora es lo que puede recuperar el vínculo invertido entre espíritu y mundo. Es el dominio del cálculo y la aceleración lo que arrebata el espíritu al ser humano.
provoca un crecimiento cercano a la excrescencia que lo ocupa todo y hace del mundo un lugar obsceno. Como son obscenas la hiperactividad, la hiperproducción, la hipercomunicación e hiperaceleración, a las que se les ha quitado el sentido. A la desmesura de lo hiper, Simone Weil le opone la forma, y la forma se localiza en las ceremonias y los rituales. Se trata de repeticiones que no tienen que ver con la eficacia ni la cantidad. No producen nada. Los rituales y ceremonias son narrativas, prácticas que generan sentido, que dan a la vida humana, tan inestable y frágil, una forma estable, un orden estructurante y un sostén firme. En palabras de Simone Weil, la atención funciona como una palanca en el alma, una palanca que la eleva a una esfera superior del ser. Pero ¿cuál sería la palanca de la sociedad? La respuesta de Weil es que tal vez la religión sea esa palanca, porque sin religión que nos eleve a lo trascendente, la vida queda reducida a la mera supervivencia, a una vida simple, desnuda, sin belleza, sin magia y sin misterio.